Hola a todas y todos, muy buenos días. Estamos en el curso de Introducción a la Ciencia Política como parte de la asignatura del mismo nombre de la carrera de Ciencia Política y Gobernanza de la Universidad Católica de Cuenca. El día de hoy, en continuidad del bloque 4, nos vamos a concentrar en el estudio de elecciones y sistemas electorales. Algo que, como pueden inferir, es probablemente el dominio más importante y el que más se trata a nivel de la, llamemos, de la gran opinión pública, del hombre de a pie. Cuando hablamos de política, inevitablemente, indisociablemente, las elecciones es lo primero que vienen a la mente. ¿Y por qué? Porque como hemos visto, ¿no?, a lo largo de estos módulos, de estas clases, desde el desarrollo incipiente de las polis en la antigua Grecia y luego en Roma, el concepto más importante es el de democracia y luego el de populum, que es un concepto que tiene dos características o dos, digamos, tiene dos enfoques. El primero como un sustantivo, el pueblo es el colectivo, la masa ciudadana, el agregado de hombres y mujeres que en su conjunto se denomina comunidad, colectividad o polis, es decir, pueblo o demos como sustantivo. Y también hay que entender a demos, o mejor dicho, demos y populum como un concepto abstracto que quiere decir cuerpo jurídicamente organizado o sociedad jurídicamente organizada. Para la sociedad jurídicamente organizada, después de miles de años y contra las luchas con el absolutismo que se marca el Estado moderno, la democracia, es decir, el sufragio universal, ha sido considerada de forma omnímoda, universal e indiscutible como la única fuente de legitimidad de toda forma de gobierno, ya sea el presidencialismo, ya sea el semipresidencialismo o sea el parlamentarismo. En cualquiera de estas tres formas, la capacidad de decisión a través del traslado de la voluntad para que, por intermediarios, como ciertos tipos de elecciones en que la representación, como en el caso de Estados Unidos, es a través de cuerpos y de colegios, de cámaras, y en el caso de Latinoamérica, que más o menos la mayoría es el sufragio universal o votación directa. Entonces, visto esto, vamos a enfocarnos en dos temas puntuales. Son cuatro, ahora vamos a ver los dos primeros, y que consiste en cuáles son las funciones de las elecciones democráticas. Porque hay elecciones y elecciones, pero las elecciones democráticas cumplen unos prerequisitos, tienen unas características determinadas que son las que a continuación vamos a explicar, ¿no? El primer gran punto es el de generar participación. Incluso en Ecuador tenemos el quinto poder, que es un caso casi que único en el mundo, por el cual hay una instancia autónoma del poder, un quinto poder, que consagra la participación en forma de qué? En forma de lo que en otras tradiciones burocráticas y legislativas es lo que se llama la accountability o la revisión de cuentas, ¿no? Que se ve en muchos casos, por ejemplo, lo que hacen los defensores del pueblo, los defensores del consumidor, es decir, cuando existe alguna forma de acción que el Estado ocasiona, en el cual el Estado ocasiona un perjuicio al ciudadano. Ya, y el revés de eso es el revés de la protesta, el de generar reacciones, el de llevar reclamos. Y ese es un caso que se queda aquí anclado porque la participación ciudadana no solamente es el reclamo o el exigir el respeto a los derechos, es una arista de la participación. La verdadera participación es la que se da el día de las elecciones. Para más de algún, no recuerdo si era Borges, no, creo que era el mismo Hans Kelsen, que es el padre del derecho con su famosa pirámide, que decía que las elecciones realmente son el día en que las personas se acercan a votar y el resto del día la gente está de espaldas a la democracia. Entonces, es muy importante que el ciudadano, un estudiante en cualquier ámbito, tenga claro lo que representan las elecciones y la importancia de que aunque funcionen mal y que hay un mal sistema electoral, en general no creo que haya un sistema electoral perfecto u óptimo, es mejor a que no existiera ninguno. Y aquí se queda consagrado un principio de que ciertamente la democracia no es el mejor de los sistemas, pero es el menos malo de todos, ¿no? Y en las elecciones y en el sufragio popular y en todas las formas de representación queda claramente demostrado. Entonces, la primera intención de las elecciones es generar participación. Aquí solamente para líneas de debate no vamos a profundizar. El tema del voto obligatorio.
solo no creo que son 16, 17 países en todo el mundo que el derecho al voto es obligatorio. Que ir a votar pasa de ser un deber, pasa a ser, un derecho a convertirse en una obligación. Primer punto, en casi todas partes el derecho es facultativo, el voto es facultativo, es decir, que no hay la obligación de acercarse a votar. No obstante, Ecuador hace más o menos, no sé realmente la fecha, pero tiene una antigua tradición de voto obligatorio que lo que ha hecho de alguna forma, y dejo ya una primera punto o pauta para la reflexión del trabajo de ensayo académico, es si el voto obligatorio al final termina afectando y debilitando la calidad de la democracia. Porque votar por obligación al final me lleva a votar muchas veces de forma no consciente y me puedo ser más fácilmente presa para dejarme llevar por alguna forma de encantamiento, vale decir, y no como cuando es un sufragio libre y no es obligatorio ir a las urnas, ese voto normalmente es más consciente, es más meditado. Y de alguna forma solamente habría que hacer un análisis. Deben haber estudios que comparan los países en los cuales las elecciones el voto es obligatorio versus los que no. Y muy probablemente en donde el voto no es obligatorio, el nivel último, a veces de representación, legitima, aunque no sean tanto porcentualmente, pero quedan legitimados, porque no hubo esa coerción del Estado para acercarse a votar. La generación de participación se desdobla a su vez en tres campos, ¿no? ¿Qué es la expresión? ¿Qué es la participación? Expresar en votos las preferencias políticas del electorado. No es ninguna otra cosa que el conteo de votos cuando uno en cualquier proceso electoral, las diferentes tiendas políticas en una legítima, o llamemos así, legítima contienda justa, tratan de que sus programas de gobierno sean preferidos, sean elegidos por el electorado y con el respaldo del voto de ese movimiento, ese proyecto, esa idea, llegar al poder. La otra forma de generar participación es el discernir, o sea, una de las bases de la democracia y de la libertad es la capacidad de escoger entre varias opciones. Un poco hago un giro brusco en el tema de la economía. Por ejemplo, si uno tiene solamente la capacidad de escoger un atún A y un atún B, estás reduciendo las posibilidades de elección. Queda, ¿no? Un poco pasa el espectro de la vida política, ¿no? Es ilimitado en cuanto a todos los actores y todas sus posibilidades de participación. El problema es, y este lleva a otro tema para el análisis de la crisis de partidos, es que bajo ese supuesto hay 1, 2, hay 15 en la elección actual, hay 16 partidos, si no estoy equivocado, hay 16 binomios inscritos, lo cual lo que ocasiona es la dispersión del voto, ¿no? No obstante, todo esto se fundamenta en la posibilidad de elegir, o sea, el derecho del electorado de elegir entre diferentes programas o propuestas políticas, ¿no? Y por último, a través del voto, a través de la participación, se da la abstracción, la ficción, por la cual el ciudadano común y silvestre traslada a través del concepto de democracia representativa principalmente, ¿no? Un poder de tomar decisiones en nombre de. Y esa es la influencia política. Podríamos pensar, aunque es difícil probar la línea causal, que en algún punto una forma, y eso es lo más difícil de la democracia, es que un clamor general, un deseo, una aspiración, generalmente en la burocracia se termina diluyendo y la capacidad o el sentido del votante sobre lo que está pasando en la vida política se rompe por completo. Hay una ficción, la idea de que mi voto contribuye a una toma de decisión. Si la persona que toma la decisión es una persona a la que yo di ese voto, entonces lo que yo entiendo que estoy influyendo políticamente desde mi puesto de trabajo y mi función de la vida, cualquiera que ésta sea, yo influyo en la toma de decisiones que última ratio toma el gobernante que yo he elegido. ¿Verdad? Segundo punto de las funciones de las elecciones democráticas es el de producir representación, ¿no? Titularidad y ejercicio del poder son dos conceptos o tres conceptos que van encadenados, ¿ya? Muchas veces la titularidad se enfoca en el ámbito de lo jurídico y el ejercicio del poder de lo fáctico, ¿no? Esto divide siempre las dos formas de moverse entre lo
si me explico, ¿no? Entre lo democrático y lo antidemocrático. Pero hay una cuestión que es la titularidad, muchas veces formal, nominativa, que puede ser un presidente, un rey, pero ahí, de hecho, esa es la clase del día, la semana pasada, que habíamos visto el origen del binaturalismo como la respuesta en que la sociedad puede y tiene el deber de responder a ciertos abusos o excesos del poder en la figura de un gobernante desobedeciéndole. La desobediencia civil, inclusive el tiranicidio, se fundamentan ¿en qué? En el justnaturalismo, es decir, que existe un derecho natural, divino, superior, inclusive de rebelarme contra aquello que atenta contra la dignidad. Es el fundamento de los derechos humanos. Eso por un lado. Entonces, la representación se produce bajo tres modalidades, o tres elementos, ¿no? Que es seleccionar y elegir a élites políticas y sus líderes. Al final del día, ciertamente la democracia alude a pluralidad, a masa, a muchedumbre. Toda estructura de partidos, como vamos a ver más adelante, no existe cámaras, existe una cúpula de toma de decisiones. Al final, el juego de la política es el juego de los élites políticas, hordas, clanes o tribus, para empatar con algo que ya vimos hace un rato, y es un poco la forma en la que se da. Las poliarquías actuales, es el modo de la democracia actual, que significan muchos centros del poder, muchos puntos que está repartido, no hay una centralidad, ya se ve principalmente representado en los liderazgos, cacicazgos, que en el caso de Ecuador todavía son muy importantes y son un reflejo de una democracia débil, ¿no? Todavía el líder político, el cacique, digo yo, el jefe de la tribu, hoy en día terminan siendo o dándole un barniz a los partidos políticos ecuatorianos de carácter estrictamente personalista, y los partidos programáticos, es decir, ideológicos, todavía siguen siendo un poco, no tienen realmente una fuerza y un peso en la sociedad. Segundo elemento en la producción de representación es otorgar un mandato representativo fundado sobre una base electiva, es decir, el derecho de obrar en nombre de. Continuando con la producción de representación, otorgar un mandato representativo fundado sobre una base electiva. Lo hemos dicho reiterativamente. No es tanto, es el ejercicio del demos, o sea, el muchos, los más, pero tanto en cuanto sean la representación de una expresión, de un sentir popular, y que las decisiones y actos políticos, públicos, jurídicos, sean en nombre y en representación de ese pueblo. La característica aquí, o sea, el concepto fundamental es el de trasladar poder de un ente a otro ente. Cuando yo otorgo un mandato representativo, que es lo que los políticos mayormente siempre se afincan cuando defienden sus posiciones aludiendo que son votados por el pueblo. Un cargo de elección popular es, salvo los ejercicios de la democracia directa que vamos a ver también en el Código de la Democracia, está la revocación del mandato, que es un mecanismo contemplado en la legislación ecuatoriana. Por la misma razón, en la que se hace, se deshace. Si yo como pueblo te di mi confianza a través del voto, te la retiro a través de un proceso de consulta popular. En el caso ecuatoriano tenemos uno o dos ejemplos, no recuerdo el caso, creo que en la provincia de Loja hay uno, en donde se ha aplicado el concepto de revocatoria de mandato. Y por último, la producción de representación implica reflejar el pluralismo de las sociedades en el seno de las instituciones, es decir, la forma materializada del principio político de elegir y ser elegido. El pluralismo, no existe democracia sin diversidad. Hay un elemento cuantitativo que es la muchedumbre y hay un elemento cualitativo que es la diversidad. La democracia tiene que funcionar en paralelo en lo cuantitativo y en lo cualitativo. Y otra de las características es la representación de diversidades. Propiamente tenemos el ejemplo, lo remito a las poliarquías, que son diferentes formas de poder, diferentes formas de democracia que coexisten en un sistema democrático que los aglutina. Continuando con el bloque 4, en este 4.2, sistemas, elecciones y sistemas electorales,
Continuamos con los otros dos puntos, el 3 y el 4, relacionados a las funciones de las elecciones democráticas. Un tercer objetivo, finalidad de las elecciones democráticas es proporcionar gobierno. ¿Qué quiere decir? Que quien esté adentro, quien esté en la cabeza, en la toma de decisiones, en la torre de control del ente político, puede ser desde el Estado en su más grande amplitud hasta una unidad, un GAT. Todas esas personas, cuando son elegidas democráticamente, no se cuestiona su legitimidad al frente de ese cargo. Entonces, la elección democrática es como el respaldo en oro de la moneda que circula, el backup, ¿no? Es lo que legitima. El fundamento de la democracia lo da el voto, y el voto me da condiciones de gobernabilidad. Si se dan cuenta, hay toda una relación de causa-efecto. Y esta proporcionar gobierno se refleja en estas tres dimensiones. Crea un apoyo político que sostiene al gobierno. Punto. ¿Qué es lo que le pasa al Ecuador? Ese apoyo político dura lo que dura la espuma de la cerveza. Sube y se baja, se desinfla. La capacidad de sostener ese apoyo político primario, que es el resultado de la elección popular, eso es el capital político o la gasolina con la que cualquier gobierno, en cualquier escala, debe mantenerse. Es decir, el voto, la elección democrática me da, mientras, ¿qué pasa? Cuando hay una elección que es más turbia, es más considerada que hay un fraude, las posibilidades, las condiciones de gobernabilidad de quien esté en el poder son más difíciles. Es una directa proporcional. Una elección por aclamación, una elección que gana con 70%, 70%, son gobiernos que están hiperlegitimados en su base popular. La otra, y eso proporciona gobernabilidad, condiciones de que no se te caliente la calle, como se dice popularmente. También proporcionar gobierno crea una oposición parlamentaria que controla el gobierno. Yo solamente lo voy a poner un ejemplo de una famosa, creo que ya no está con nosotros, intelectual de izquierda chilena, Marta Harnecker, que en algún momento, recuerdo que en uno de sus textos, hablaba de las dos formas de hacer gobierno. Y decía, por ejemplo, que el papel de la izquierda funciona mucho mejor, la izquierda históricamente, cuando ha sido oposición. La izquierda sabe funcionar perfectamente viendo los defectos, viendo las cosas que hay que mejorar, viendo las inequidades, viendo las injusticias, pero se le ha costado mucho más cuando ha sido gobierno efectivo, ¿no? Es decir, este contrapeso, esta es una de las verdaderas formas. Eso es lo que vimos en el sistema de representación parlamentaria del Reino Unido, que el gabinete ministerial está inserto en el Parlamento. El gabinete ministerial es puesto por el rey, pero está cercado por toda una cámara de lores y comunes, es decir, toda la asamblea. Dos cámaras en Inglaterra representan la asamblea general. ¿Ok? Continuamos. Punto C. Establecer la orientación general de la política pública. Si es un gobierno de izquierda, una política pública tenderá a ser más protectora de derechos, asistencialista, me invento, ¿no? Siempre pensando en la cuestión social. Si es una agenda neoliberal, su tendencia es la reducción del Estado, privilegiar al sector privado por el sector público, ¿no? Entonces, eso también es característico de que es la legitimación de la orientación general de la política pública, como yo diría, el color de la política pública. Cuarto elemento por el cual es importante, relativo a las funciones de las elecciones democráticas, que ya lo hemos venido mencionando en los tres puntos anteriores, y que es ofrecer legitimación. Legitimación que se desdobla a sí mismo en tres conceptos: la contribución a la socialización política y la formación de la cultura política del electorado. Son ejemplos estricta y exclusivamente históricos, no contienen, es lo que dice, lo que se diga es de cuestión de ficción, cualquier parecido con la realidad es una mera coincidencia. Pero el régimen del gobierno de Rafael Correa, en sus primeros 5 años al menos, tuvo algo interesante: politizó la sociedad, llevando al habla común conceptos como partidocracia. ¿Qué quiere decir? Enriqueció el debate democrático al introducir conceptos más elaborados de la política que las clásicas, digamos, desde el peronismo en Argentina, que eran 2 chancletas, o zapatillas, o el litro de leche, o el sándwich y la cola, ¿no? Eso es importantísimo. Una contribución a través de ¿qué?
de una forma de cultura política. Ese es otro de los grandes talones de Aquiles del sistema de partidos ecuatoriano y del sistema de partidos en general, el sistema electoral, y es que no tenemos una cultura política consolidada. Penúltimo, establecer comunicación política mediante la interacción entre la opinión pública y la élite política. Y eso es lo que vemos hoy en día. Hoy también no tiene que ver absolutamente, no es ninguna posición personal, pero vemos cómo la opinión pública sostiene o no gobierno. Este, por ejemplo, no tiene un grado de difusión respecto de muchas cosas que no están sucediendo, ¿no? Entonces, uno se da cuenta como una élite política, a través de unos medios, ahorita están manejando una comunicación política que trata de contener lo que es una cuestión social que vemos que es una bomba de tiempo. Y finalmente, la cuarta, en las funciones, fines de las elecciones y sistemas electorales y de las elecciones democráticas, porque hay que decir, uno dice, pero si esas elecciones es democrático, no necesariamente. Hay elecciones sesgadas, hay elecciones direccionadas, hay elecciones, es decir, por ejemplo, cuando se crea el sistema de partido único, en muchos casos no hay una elección, hay como cuando, por ejemplo, sale el Papa, esos cónclaves, más que una elección son un ejercicio de un lobby maldito que hay de negociación, cabildeo, y luego ya se expresa en una votación. Es diferente. La legitimación del sistema político. Las elecciones democráticas se supone que han superpuesto o han sobrepasado los intereses, las componendas, sino que ya es el reflejo puro de la expresión popular. Los dos ejemplos más típicos, ya hemos dicho, la democracia plebiscitaria en Atenas y luego los estados generales en la época de la Revolución Francesa. Legitimar el sistema político, el sistema de partidos y el gobierno. La democracia santifica, es del óleo, es de los sagrados óleos que barnizan toda la estructura política y le dan legitimidad. ¿No? La democracia legitima el sistema político, el sistema de partidos y el gobierno.